Oramos en esta hora, Señor, gracias por este tiempo maravilloso que estamos pasando delante de tu presencia. Señor, tú nos inflamas con tu gracia y tu poder. Y en esta hora, Señor, queremos escuchar tu palabra, queremos escuchar tu voz. Queremos, Señor, abrir nuestro corazón para que, Señor, tú nos impactes con esta bendición que traes a través de la boca de tu siervo. Bendecimos al pastor Tito Robert y lo recibimos con un aplauso. Gracias. Dios les bendiga. Pueden tomar asiento. Es una alegría estar con ustedes. Dios les bendiga mucho en esta noche. Vengo primero a aclarar que yo no soy el de los libros. El de los libros está sentado por ahí, es mi padre, Andrés Robert. Él es el que escribió los libros que hacía mención el hermano, Conciencia Misionera. Yo soy Tito Robert, su hijo, rosarino. 50 años he vivido en Buenos Aires y hace 2 años que vivo en la ciudad de Salta, trabajando en esa provincia por llamado del Señor para movilizar a cristianos, pastores e iglesias hacia la obra misionera. Es un privilegio poder estar con ustedes. Gracias por la invitación, Carlos. Gracias, Iglesia, por separar este tiempo para la obra misionera. Y en estos días queremos colocar nuestra mirada de una manera seria y comprometida en lo que la palabra de Dios enseña acerca de aquello que Dios espera de nosotros como cristianos, como líderes, como pastores, como iglesia de Cristo. No van a ser días fáciles, porque cuando Dios nos quiere decir las cosas, como la palabra de Dios nos enseña, nos dice la verdad con amor, pero nos dice lo que nos tiene que decir. Porque es verdad que estamos enviando misioneros, pero también es verdad que podemos enviar muchos más. Porque es verdad que hay un tremendo trabajo que se hace desde Argentina hacia aquellos que no conocen el Evangelio. Pero también es verdad que muchos cristianos, líderes, pastores e iglesias necesitamos despertar a la responsabilidad que Dios nos ha colocado a cada uno de nosotros claramente en su palabra, no en la interpretación de un orador o de un líder, sino en su palabra. Y la ha dejado escrita ahí para que todos los que vengan detrás de nosotros entiendan que como iglesia tenemos la mayor responsabilidad que hay en este mundo hacia la humanidad. Muchos pueden ayudar, muchos pueden llevar comida, muchos pueden llevar alimento, pero lo que el hombre necesita es el Evangelio. Y los únicos que podemos llevar ese Evangelio somos la iglesia de Cristo. En estos días yo quiero charlar con ustedes acerca de la tarea que falta terminar. Nosotros realizamos muchas tareas como cristianos, hacemos muchas cosas. Oramos, cantamos, predicamos, enseñamos. Pero el Señor Jesús nos dejó una tarea que como iglesia todavía no hemos acabado. Y es algo que Dios está esperando que terminemos de hacer. Y en estos días yo quiero con ustedes leer la palabra de Dios simplemente. Ustedes van a ver que cada vez que leamos la Biblia, ni siquiera la vamos a interpretar. ¿Por qué? Porque no va a hacer falta.
Pero al leerla, vamos a dejar que Dios nos diga nuevamente qué es lo que Él está esperando de nosotros. Y ahí hay algo que solo usted puede hacer. Si usted quiere que realmente este sea un tiempo especial en su vida, en su iglesia, en su ministerio, usted tiene que abrir su corazón. Usted tiene que abrir su corazón. No solo para escuchar, sino para querer obedecer. Si usted escucha y se va, nada va a suceder. Pero si usted escucha, entiende, toma decisiones y sale de este lugar para obedecer, va a entender por qué hay tantas provincias aquí representadas. Usted no está aquí de casualidad. Usted se va a ir de este fin de semana encendido por lo que Dios le quiere decir y va a poder ir ahí a su provincia y dejar que Dios le use para encender su ciudad, su provincia, su iglesia y moverla a aquello que Dios quiere hacer. ¿Lo cree usted? En este sentir queremos compartir en este fin de semana 4 cosas muy directas y muy simples. Primero, esta noche, compartir la tarea que falta terminar. ¿Cuál es la tarea que Jesús está esperando que terminemos nosotros los cristianos, su iglesia? Mañana vamos a pensar juntos en el desafío de terminar la tarea. Porque si han pasado tantos años, si han pasado tantas iglesias, tantos cristianos, tantos recursos en las manos de los cristianos y las iglesias, y todavía la tarea no se terminó, es porque evidentemente es un desafío que no es fácil de realizar para su iglesia. Y mañana vamos a ver por qué ese desafío tiene que ver con tu vida, con mi vida, con nuestras iglesias, con nuestros liderazgos, con las decisiones que tomamos en el ministerio. En el tercer tema vamos a ver cómo podemos terminar la tarea, para que te vayas con herramientas claras de cómo vos podés pasar a la acción y empezar a ayudar desde tu vida, desde tu iglesia, a terminar la tarea que tenemos que terminar. Es una tarea que es posible terminarla. Jesús no estaba jugando con nosotros cuando nos dijo que realicemos esa tarea. Y finalmente, el último día vamos a hablar acerca del milagro de terminar la tarea. ¿Cuántos años llevamos de evangelio? ¿Hace cuántos años que conoces el evangelio? Aquí hay muchos. Ahí está mi papá con más de 90. Sí, tal vez hay alguno con más. Sí. Pero tenemos acá gente con 10, 20, 40, 60, 90 años de evangelio. Nos preguntamos por qué en 90 años todavía no terminamos la tarea. Mañana vamos a descubrir que ¿están los recursos? Están. ¿Están las iglesias? Están. ¿Están los candidatos? Están. ¿Están los recursos económicos? Están. Y entonces, ¿por qué no terminamos la tarea? Por eso el último día vamos a ver que la tarea va a ser terminada por Dios. Por Dios. Por un milagro que Él va a hacer con su poder, con su iglesia. Y yo espero que cuando llegue ese cuarto tema usted tenga el corazón ya relajado, ya ablandado, ya entregado. No que esté así con esa actitud defensiva, ¿sí? A ver qué me va a decir. Abra su corazón y deje que Dios le hable y Él no lo va a defraudar. Abrimos la palabra de Dios. La tarea que falta terminar. Ahí lo podemos ver juntos. ¿Vos me podés seguir desde ahí? Perfecto. Mateo capítulo 24. Palabra de Dios diciéndonos cuál es la tarea que todavía nos falta terminar. Mateo 24, versículo 14.
será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Para empezar a entender la tarea que nos falta terminar, tenemos que volver al ejercicio simple de leer la Biblia. El Señor Jesús estaba enojado con los líderes religiosos de su época, y la pregunta que más Él les hacía a ellos era muy simple. Les preguntaba: ¿no leyeron? Reina Valera, ¿no habéis leído? ¿Por qué? Porque la Biblia es clara, simplemente hay que leerla, pero hay que leerla con el corazón abierto y hay que leerla completa, no sacándole partes que me sirvan a mí para lo que yo quiero, sino para ver lo que Dios dice y con un corazón abierto ir y obedecerlo. Veamos algunos pasajes de la Biblia, pero que son pasajes de cosas que la Biblia no dice. Y usted empezará a decir: bueno, acá Carlos le erraste con el orador, porque yo empiezo a leer ahí. La Biblia dice: te bendeciré. La Biblia dice: te pondré como luz. La Biblia dice: prediquen el evangelio. Algunos están diciendo: sí, ¿cómo ahí arriba dice la Biblia no dice esto? Sigamos, téngame paciencia. Que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Hagan discípulos. Sean testigos. La última: una gran multitud en la presencia del Cordero. Cuando usted lee estos pasajes dice: la Biblia dice esas cosas, yo sé dónde está. La Biblia dice esto: te bendeciré y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Los estudiosos de la Biblia dicen que si usted toma un pasaje de la Biblia y lo saca de su contexto, se transforma en un pretexto para que usted haga lo que quiere con la Biblia y no lo que la Biblia dice. La Biblia no dice: te pondré como una luz. Sí, ahí dice que seremos luz, es una parte. La Biblia dice: te pondré como luz a las naciones. Libro de Isaías. La Biblia no dice que prediquen el evangelio. La Biblia dice: prediquen el evangelio por todo el mundo. Yo quiero que vos empieces a pensar en el modelo, el paradigma, el mapa que vos tenés en tu cabeza como cristiano, como pastor o como iglesia, de en qué estás enfocado cada vez que escuchás estas palabras. Y empezar a ver que nuestro enfoque tiene que ver con nosotros cuando escuchamos estas palabras. Y todo el enfoque de la Biblia no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con mi iglesia, no tiene que ver con mi ciudad, sino que tiene que ver con todas las etnias del mundo. Sigo leyendo la Biblia: que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Hagan discípulos a todas las naciones. Sean testigos hasta lo último de la tierra. Y he aquí, termina la palabra de Dios en Apocalipsis diciendo: una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿De dónde? De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero. ¿Qué quiere decir esta palabra del Señor? Que ese día va a haber gente de todas las etnias. ¿Y qué quiere decir eso? Que alguien fue a esas etnias, que alguna iglesia envió un misionero a esas etnias, que alguien ofrendó para que esa persona vaya a esas etnias. Y cuando la iglesia no hace nada de esto, ni ora por la etnia, ni envía a la etnia, ni ofrenda por la etnia, deja a la etnia fuera de la mirada de Dios.
Cuando usted deja a una etnia fuera de la mirada de Dios, le está dando un mensaje a esa etnia muy fuerte. Y son dos mentiras muy grandes. Primero, que Dios no las ama. No es verdad, Dios las ama. Y Dios equipa a su iglesia con recursos humanos y financieros para ir y amar esa etnia. Y esa etnia, en segundo lugar, cree que Dios es injusto. Porque mientras personas escuchan 48 mensajes por año, ellos no escuchan una vez el Evangelio. Y se preguntan, ¿este Dios no es amoroso, no es justo, no le da a su iglesia todo lo necesario para venir a mi etnia y hablarme del amor de Dios? Sí, Dios es justo y Dios es amoroso. Pero su iglesia toma esos recursos humanos y financieros y los está utilizando en otro lugar. La tarea sigue pendiente. Todo cristiano, pastor, iglesia, denominación o ministerio que trabaja en enviar misioneros a las etnias no alcanzadas, que no tienen el Evangelio todavía, vive en obediencia a Dios. Vive en obediencia a Dios. Todo cristiano, pastor, iglesia, denominación o ministerio que no tiene en cuenta a los pueblos no alcanzados sin el Evangelio, que no incluye en su radar espiritual a todo el mundo que todavía no escuchó de Jesús, está en desobediencia. ¿Se entiende? Si no somos responsables en hacer nuestra parte por llevar el Evangelio a todas las naciones, estamos en desobediencia. En el primer pasaje que leímos recién, Dios está hablando con Abraham y hace un pacto con el hombre y le dice: yo haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. ¿A quién? A todas las familias de la tierra. Yo haré de ti, tú serás. Nos encanta la parte de yo haré de ti. Yo haré de ti una gran persona, yo haré de ti un gran empresario, yo haré de ti un padre de familia, yo haré de ti que tengas una casa, que tengas un auto, que tengas recursos. Jesús, Dios ha cumplido la parte del pacto con el hombre y ha hecho de nosotros algo. Pero la otra parte del pacto es la que nos corresponde a nosotros y es: tú serás. Yo no te he dado todas estas cosas simplemente para que vos las disfrutes. Te he dado esta vida, este ministerio, esta iglesia, para que vos seas de bendición. Amén. Y cuando nosotros no cumplimos con esa parte del pacto, el propósito de Dios no se alcanza en nuestra vida. Por eso a veces somos cristianos, pero andamos amargados. ¿Por qué? Porque nos falta completar el propósito de Dios en nuestra vida, que es reconocer que Dios hizo algo de nosotros, pero que nosotros no hemos transformado eso que Él hizo de nosotros en algo que sea de bendición para alguien que no tiene a Cristo todavía. Por eso es que estamos rengos todavía, por eso es que no nos sentimos plenos en la fe, porque nos falta una parte de lo que Dios pensó para nosotros. Pero para eso tenemos que vencer obstáculos, para eso tenemos que mirar al otro, para eso tengo que empezar a pensar en esa persona que está en una etnia no alcanzada y que nunca escuchó el Evangelio. Para eso tengo que romper los moldes míos que hacen que hoy me mire a mí mismo y no pueda mirar a los demás. La tarea que falta terminar es una tarea que Dios nos está llamando a terminar en este tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos los recursos, porque tenemos las personas, porque tenemos la logística, porque Dios nos ha dado todo para terminar la tarea de llevar el Evangelio a cada nación. Hay 4 cosas que nosotros podemos ver aquí en este pasaje de Mateo 24:14 que son clarísimas. Primero, el objetivo que alcanzará su iglesia. Dice Jesús: será predicado. Esto va a pasar.
esto va a suceder, no va a quedar en el aire. Jesús está diciendo, en un momento el Evangelio va a ser predicado en cada pueblo del mundo. Y todos van a conocer de Él. Su iglesia va a alcanzar ese objetivo. Lo segundo que dice esto es cuál es el enfoque de su iglesia. Es una iglesia que se enfoca en todo el mundo. ¿Cómo enfoca una iglesia en todo el mundo? Es simple, toma todo lo que tiene y lo enfoca en el mundo. ¿Se entiende? Amén. ¿Dónde lo enfoca hoy? ¿Dónde la iglesia está enfocando todo lo que tiene? Sus recursos financieros, sus recursos humanos, los bienes que tiene. ¿Dónde están enfocados? En esta iglesia, por eso ahí está resaltado en su iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Cristo hay un enfoque claro y tiene que ver con el mundo. La tarea, predicar el Evangelio a cada etnia, predicar el Evangelio, llevar la verdad de Jesús. Está bien que ayudemos, está bien que enviemos alimento, está bien que enviemos remedios, está bien la acción social, pero ¿sabe qué? Mucha gente hace acción social en el mundo y no tiene el Evangelio para darlo. Por eso la iglesia se tiene que concentrar ¿en qué? En predicar el Evangelio. Es verdad que el Evangelio es integral, pero lo único que tenemos nosotros en las manos que no tiene nadie más es el Evangelio. Y finalmente este pasaje dice cuál es el propósito de la iglesia de Cristo. Fíjense que dice que va a ser predicado el Evangelio en todo el mundo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Vamos a seguir reuniéndonos todos los domingos? No. ¿Vamos a seguir cantando? No. ¿Vamos a seguir ofrendando? No. ¿Por qué no? Porque terminó el propósito de la iglesia. ¿Cómo? ¿No era cantar? No. ¿No era ofrendar? No. ¿Cuál era? Predicar el Evangelio a cada etnia. ¿Lo terminamos de hacer? ¡Nos vamos! Ahora, algunos le están poniendo tan pocas ganas a las misiones que parece que no se quieren ir. Por eso Pablo dice en un lugar, los que aman la venida del Señor. ¿Sabe qué hace la gente que ama la venida del Señor? Trata de mandar misioneros a todas las etnias para terminar esto e irnos de acá y estar con Él. ¿Usted ama la venida del Señor? Ayude a terminar este trabajo. Las palabras de Jesús no dejan dudas. Alcanzar etnias no alcanzadas no solo es la tarea que nos falta terminar, sino que es la tarea final antes de su regreso. Cada vez que colocamos un misionero en una etnia no alcanzada, y mañana vamos a aprender cómo nosotros podemos dar pasos claros para ser parte de esa estrategia de alcanzar una etnia no alcanzada. Cuando hacemos esto, empezamos a hacer que la venida del Señor Jesús esté más cerca. Y si eso es lo que amamos, vamos a enfocar nuestra vida, nuestros ministerios, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros bienes, ¿en qué? En todo lo que ayude a que obreros vayan a esos lugares a predicar el Evangelio. La tarea que nos falta terminar está graficada aquí en los 16.000 grupos étnicos que hay en el mundo, de los cuales unos 9.000 se calcula que ya están alcanzados y unos 6.400 no están alcanzados por el Evangelio. Esto nos empieza a acercar a entender cuál es la tarea que nos falta hacer. Quiere decir que hacen falta unos 6.000 misioneros que vayan a estos pueblos a predicar el Evangelio. 6.000 misioneros que estén dispuestos a renunciar a su vida, a su trabajo, a sus cosas y ir a esos lugares. Personas que quieran orar por ellos, ofrendar por ellos, cuidarlos a ellos y ir hasta esos lugares y predicar el Evangelio del Señor. Esta es la tarea que nos falta terminar y vamos a explicar qué es una etnia, porque una etnia no es un país, una etnia es un grupo de personas
que comparte el mismo idioma, cultura, historia, identidad. En África, por ejemplo, hay muchos países, pero hay muchas más etnias. En cada país hay muchas etnias diferentes que deben ser alcanzadas. Cada una tiene su cultura, cada una es diferente a la otra. Muchas de ellas tienen su dialecto propio y necesitan de alguien que quiera ir a estar con ellos, vivir con ellos, aprender su idioma, encarnarse en ese lugar como hizo Cristo y quedarse en ese lugar hasta que haya una iglesia, discípulos en ese lugar que puedan adorar al Señor Jesús en ese idioma. Una etnia no alcanzada es un grupo que no tiene acceso al Evangelio, que no tiene un cristiano al lado, que no tiene una iglesia al lado, que no tiene una librería cristiana, que no puede ver una película de Jesús, que no tiene ninguna manera a su alrededor de conocer el Evangelio. Eso es una etnia no alcanzada. Y para entender el valor de una persona que está en una etnia no alcanzada, vos tendrías que hacer un ejercicio muy simple. Pensá en una persona que vos querés mucho, que vos amás, tu esposa, tu esposo, tu mamá, tu papá. ¿La tenés ya? ¿A quién más amás en este mundo? ¿La identificaste? Ahora pensá que esa persona, en vez de vivir donde vive hoy, vive en un grupo no alcanzado. Y hacete la pregunta, ¿qué harías vos por llevar el Evangelio hasta ese lugar? ¿Vivirías igual? Simplemente dirías, bueno, hoy voy a hacer una oración por los pueblos no alcanzados. ¿O no tomarías toda tu vida, tus recursos, tus capacidades, tus bienes, venderías tu casa y viajarías hasta allá para que esa persona conozca de Jesús? Ahora, si harías todo eso por alguien a quien amás, la pregunta es, ¿por qué no lo vas a hacer por alguien que no conoces? Somos cristianos. ¿Cuál es el segundo valor de un cristiano? El primero es amar a Dios. El segundo es amar al prójimo. Quiere decir que esa persona que está allá vale tanto como tu esposa, tu hijo. Que esa persona fue creada por Dios. Esa persona está esperando del amor tuyo, de que te muevas hasta ese lugar. ¿Por qué no se mueve el cristiano y la iglesia hasta esos lugares? Es evidente que porque estamos mirando otros lugares. Para empezar a ser cristianos de verdad, tenemos que empezar a poner en práctica este amor al prójimo. Y no solo al que tengo al lado, no solo al que está un poco lejos, sino aquel que no conozco y que está en un lugar donde Dios lo ha colocado, que no tiene acceso al Evangelio. Y hoy Dios está necesitando que muchos de nosotros decidamos tomar la decisión de ir a esos lugares. No solo jóvenes, gente que esté dispuesta a renunciar a lo que tiene para ir a cada uno de esos lugares, a llevar el Evangelio a personas que nunca lo han conocido. Una etnia no alcanzada requiere de un esfuerzo especial de la iglesia. Requiere de personas que oren, requiere de que alguien renuncie, requiere de que esa persona viaje, requiere que esté dispuesta a quedarse en ese lugar, requiere que la iglesia lo sostenga con ofrenda, con apoyo, con cuidado. La iglesia no va a terminar esta tarea si sigue viviendo como vive hasta el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque si la iglesia está haciendo lo necesario para terminar esta tarea, ya lo hubiéramos terminado. No estamos cerca de terminar esta tarea. Hay todavía 6.000 grupos que esperan que vaya una persona a predicarles el Evangelio. Y usted dirá, bueno, que hagan un poco los demás, también no vamos a ser todos los argentinos. ¿Eso es lo que le vas a decir al Señor cuando esté delante de Él? ¿No te gustaría decirle, hicimos todo lo que podíamos hacer? Todo lo que podíamos hacer. No nos guardamos nada, Señor. No nos guardamos nada por llevar el Evangelio a las personas que todavía no lo conocen. El Señor Jesús, cuando le hablaba a sus discípulos, era directo, no tenía rodeos.
Jesús ya le había dicho claramente que ellos tenían que predicar el Evangelio a toda criatura. Y en Lucas 6:46 le pregunta, ¿por qué me llaman Señor si ustedes no hacen lo que yo les mando hacer? El señorío de Cristo en la vida de una persona se refleja en que hacemos aquello que Dios nos mandó a hacer. Y cuando yo como cristiano no me veo involucrado en qué estoy haciendo con todo lo que Dios me dio, qué estoy haciendo hoy para llevar ese evangelio a esos grupos que no tienen el evangelio de Cristo, si yo no estoy haciendo todo lo que puedo, Dios me va a preguntar por qué. La Biblia dice, cada uno dará a Dios cuenta de sí mismo. La eternidad va a tener ese condimento de que no va a haber apuro. Entonces Dios me va a decir, sentate acá, Tito, contame qué hiciste con todo lo que te di para que la gente que no tenía el evangelio lo conozca. ¿Qué hiciste con tu tiempo? ¿Qué hiciste con tu dinero? ¿Qué hiciste con tus bienes? ¿Qué hiciste con tus capacidades? Todo eso que yo te di a vos, cumplí mi promesa, dice Dios. Yo hice de vos algo para que seas de bendición. Por eso estoy predicando aquí esta noche, ¿saben? Porque ese día quiero tener respuestas. Ese día quiero poder decirle, sí, Señor, agarré todo el dinero que podía y apoyé misioneros. Y usé mucho tiempo el que podía para orar por esos pueblos. Y agarré mis capacidades y las puse al servicio de la misión. Y cada vez que alguien quería escuchar, iba y le hablaba sobre la misión. Quiero tener mis respuestas. ¿Vos no? Dios quiere que las tengas. Esta conferencia está tratando de ayudarte a que las tengas. A que cada uno de nosotros salga de este lugar con la claridad de que el día que estemos delante de Dios le vamos a poder decir a Dios qué es lo que hicimos con nuestra vida para que esas personas conozcan el Evangelio de Jesús. ¿Cuántas etnias hay en el mundo? 6.400 etnias no alcanzadas aproximadamente en este mundo. 3.100 no tienen ningún tipo de acceso al Evangelio en este momento y tendrían que ser nuestra prioridad. ¿Dónde están? Les estoy dando un poco de información para que vean cómo este tema de las etnias tenemos que traerlo a la tierra, porque si no quedan las etnias no alcanzadas en una nebulosa que después no podemos conectar con nuestra realidad. Vamos a conectarlo con nuestra realidad y vamos a ver, como vimos recién a los hermanos pasar aquí, que es totalmente real que la iglesia argentina puede hacer esto. La gran mayoría, ¿dónde están? En Asia, África y en Medio Oriente, lo que se llama la ventana 1040, esa ventana amarilla de marco amarillo, esa es la zona donde hay más etnias no alcanzadas. Se darán cuenta de que combina con ¿qué? Con países de ¿qué? Musulmanes, ¿sí? ¿Cuáles son las etnias más difíciles de alcanzar en este tiempo? Esto tiene que ver con la geografía y con los grupos culturales que manejan esos lugares. Las etnias que están en el río Amazonas, donde hay etnias que ni siquiera todavía se conocen, ni siquiera por el gobierno de Brasil. Las etnias del Cáucaso, que son grupos nómades que tienen restringida la entrada a sus grupos, por lo tanto es muy difícil entrar en esos grupos y evangelizarlos. Son grupos que requieren de esfuerzos muy especiales para poder llevarles el evangelio, y hay personas que ya están trabajando en esos lugares. Mañana van a poder escuchar de Manuel cómo él está trabajando ahí en una parte de la Amazonia. En distintos lugares de la Amazonia se están empezando a abrir centros misioneros para que los candidatos ahí se preparen y vayan justamente a llevar el evangelio a las etnias que están en esa zona. 1 de cada 4 personas está en una etnia no alcanzada y no tiene acceso al evangelio. Fíjese la bendición que tenemos muchos de nosotros. ¿Cuántas formas tenemos de conocer el Evangelio las personas que estamos en Rosario? Usted puede agregar cosas a esa lista, ¿no es cierto?
Usted sabe, la persona que está en una etnia no alcanzada no tiene ni una de esas. Ni una. Esto no es justo. Esto nos muestra el amor de Dios por las personas. Cuando nosotros le damos la comida número 48 a un cristiano que vive en un lugar donde hay iglesias, o le damos el mensaje número 55 en el año, tenemos que pensar que hay personas que ni siquiera pueden leer Juan 3:16, ahí donde estamos. Y tenemos que empezar a equilibrar la balanza para que en vez de sobrealimentarnos nosotros los cristianos, de cada vez recibir más alimento y diferente alimento y más lindas formas de alimento, y hasta a veces nos quejamos del alimento, ¿sí? No, pues el mensaje estuvo más bueno, y la enseñanza, sí, no. Por glotones nos pasa eso. Tenemos que empezar a mover la iglesia hacia donde Dios quiere moverla. Tenemos que empezar a ser justos en distribuir el Evangelio. Tenemos que empezar a mostrarle a la gente cómo es Dios realmente. Dios es amoroso y es justo. Entonces no puede ser que vos escuches 48 mensajes y el día allá no escuche ninguno. No puede ser que acá haya 50 cantando y allá nadie canta. No puede ser que acá sobran los obreros y allá no hay ninguno. O empezamos a equilibrar las cosas, o el sentido de justicia del que habla la Biblia no está siendo expresado por nosotros los cristianos y por la iglesia. La justicia de la iglesia, la justicia de Dios y el amor de Dios se expresan en la misión. Algunos dicen, no, misiones es una parte de la iglesia. No, no es una parte de la iglesia. La misión es la expresión de Dios. Cuando vos mandás un misionero a él que hace 50 años que no conoce el Evangelio, y él llega allá y le habla del amor de Dios y la justicia de Dios, y él conoce al Señor, estamos expresando a Dios a esa persona. No estamos haciendo misiones, estamos mostrándole quién es Dios. Y cuando no vamos, también le estamos mostrando quién es Dios. Estamos dando un mensaje diciéndole, Dios no se interesa en vos. Dios no te ama a vos. Por eso misiones no es una parte de la iglesia, es la esencia de la iglesia. No fue creada para la iglesia. La iglesia fue creada para el perdido. Por eso cuando la iglesia termine de predicar, deja de existir. ¿Por qué? Porque ya no hace falta. Entonces, si la iglesia fue creada para el perdido, ¿en qué momento nosotros la transformamos en un grupo de personas que trabaja para sí mismo, que se atiende a sí mismo, que se alimenta a sí mismo? ¿Y cómo cambiamos esta realidad de una iglesia que se mira a sí misma? Una iglesia que se mira a sí misma es porque sus miembros se miran a sí mismos. La única manera de que la iglesia empiece a mirar hacia afuera, no mires a tu pastor, no mires a los líderes, es que vos empieces a mirar hacia afuera. ¿Sabés que los primeros misioneros que salían sin el permiso de sus iglesias? ¿Por qué? Porque no querían mirar las iglesias hacia afuera. Así salió Carey y así salió Hudson Taylor. Andá y leé las historias. No son historias bonitas. Sí, acá te mandamos, qué bueno que te va de... No. Querían mirarse a sí mismas, querían cuidarse a sí mismas. Y ellos dijeron, no, están equivocados. Necesitamos que se levanten personas que se animen a mirar hacia afuera de la iglesia. La iglesia consumista está empezando a desaparecer. La iglesia del registro de culto dentro de unos años va a desaparecer. Vos ya lo ves como vienen las leyes, ¿sí? Faltan unos años nomás y ya lo vas a ver en práctica. Esa iglesia que tiene edificio, que tiene registro, empieza a desaparecer en todo el mundo. ¿Sabés cuál queda? La verdadera. La única. ¿Cuál es?
la que predica el Evangelio a cada criatura. Para eso la necesita Dios. Y mientras la tenga, la va a usar. ¿Queda alguna duda acerca del hecho de que para Jesús la evangelización del mundo es la prioridad número uno? Lo que era de primera importancia para Jesús, ¿no debería ser también lo más importante para nosotros? Lo que era prioritario para Jesús cuando Él se despidió de sus discípulos, ¿no será también nuestra prioridad ahora? ¿Habrá cambiado de pensamiento el Señor Jesús? ¿Habrá cambiado su plan para bendecir a este mundo? Estamos ante el desafío de terminar la tarea. Jesús sigue buscando cristianos, pastores e iglesias que quieran abrazar el propósito que Él le dio a su iglesia y terminar la tarea. En este congreso, Dios está esperando tu respuesta. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, porque tu palabra es clara y es simple. La hemos leído una vez más. Y ahí dice claramente lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Ahí dice lo que esperas de nosotros como cuerpo de Cristo, aquí en Rosario, en cada provincia, en cada lugar. Señor, en esta noche pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo para cada uno de nosotros en este lugar. Porque nos gustaría poner a un costado lo que no nos ha gustado escuchar. Porque lo queremos poner como una excusa. Porque lo queremos sacar de nuestra mente. Porque queremos volver a funcionar pensando en nosotros mismos y en estar bien. Pero sabemos, Señor, que en esta noche tú estás simplemente invitándonos a abrir nuestro corazón, a que haya algo en nuestro interior que cambie, a que haya algo en nuestro corazón que diga: basta de mirarme a mí mismo, basta de mirar a mi iglesia, basta de mirar mi vida. Señor, yo hoy quiero poner mi mirada donde está tu mirada. Yo quiero poner mi mirada en el perdido. El Señor Jesús dijo con claridad: yo he venido a buscar lo que se había perdido. Y hoy somos tu iglesia. Y en este lugar, Señor, queremos abrazar ese propósito tuyo de existir para buscar lo que está perdido. Señor, hay tanta dureza en nuestro corazón. Ahí en Marcos 3 el Señor Jesús quería bendecir a un hombre que tenía la mano seca. Y dice la palabra de Dios que Jesús se entristeció y que Jesús se enojó porque veía que los líderes religiosos no querían que Él bendiga a esa persona. Señor, que hoy, cuando mirás nuestro corazón en esta noche, ojalá que en vez de enojarte te alegres. Ojalá que en vez de entristecerte vos puedas llenarte de felicidad. Porque nosotros, en vez de querer frenar tu bendición hacia esas personas, queremos participar de esa bendición. Señor, hoy queremos que nuestro corazón instale en el centro
al perdido, al que nunca escuchó tu palabra. Y que a partir de hoy podamos vivir para Él, pensando en Él, trabajando en Él. Y de esa manera, Señor, seguir tu ejemplo. Ejemplo les he dado, para que como yo hice, ustedes hagan. No he venido para condenar, sino que he venido para salvar. Como el Padre me envió, yo ahora los envío. Señor, hace tu obra en cada corazón en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.